Vamos a comenzar con nuestra clase del día desde el punto que quedamos el día de ayer. Disculpen por el retraso, pero es que el internet estaba bastante pesado y no permitía cargar las diapositivas, y darle la explicación sin ningún tipo de elemento visual iba a ser como que contraproducente. Entonces vamos a comenzar con nuestra clase del día. Ayer quedamos hablando de lo que eran las pruebas de aceptación, era lo que nos tocaba el día de hoy, donde el objetivo de estas pruebas no es otro sino verificar que el proveedor entendió y desarrolló lo que el usuario solicitó. Es decir, el usuario tiene que demostrar en este punto su conformidad con lo que se le está entregando, que es el objetivo que nos corresponde en el día de hoy. Hay dos tipos de elementos a este respecto. Tenemos los clientes y tenemos los usuarios. No es lo mismo. Ya que no es obligatorio que el cliente utilice el sistema intensivamente. Dicha labor será responsabilidad más bien del usuario final, por lo que es necesario que antes de la liberación del software al ambiente productivo, el usuario final también lo valide. Nuestro cliente es por lo general el dueño del sistema, es decir, la persona que nos contrata y nos paga por el servicio de desarrollo del software. Nuestro usuario es el operador del sistema, es decir, la persona que realmente va a trabajar de manera continuada con ese programa que estamos desarrollando. Vamos a ver, ya no vamos a irnos muy de largo, vamos a ver nuestro resumen acerca de las pruebas de aceptación. Fíjense que en primer lugar tenemos que ver qué es lo que evalúan estas pruebas. Díganme ustedes, de los tres elementos, cuál es el que es evaluado por las pruebas de aceptación: módulos, funciones o el sistema completo. Vamos a trabajar de manera similar a como quedamos trabajando ayer. Agradezco que vayan contestando, por favor. Un par de respuestas o la primera respuesta y seguimos. La primera respuesta correcta, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que evalúan las pruebas de aceptación? ¿El sistema, módulos o funciones? No, la respuesta no era buenas noches de todas maneras, pero esa no era la respuesta que estaba esperando. Entonces, ¿qué es lo que evalúan las pruebas de aceptación? ¿El sistema, los módulos o las funciones? No se preocupe de todas maneras, nada más bromeando con usted. Sea bienvenido. Entonces, contesten por favor. Alguien debería contestar dicha pregunta. Pruebas de aceptación evalúan el sistema porque hacen su evaluación desde el punto de vista del usuario. Al usuario no le interesan los componentes individuales, sino cómo funciona todo el programa completo. Entonces, en cuanto a las pruebas de aceptación, su ejecución es de tipo dinámico, solamente dinámico. La única prueba que tiene ambos componentes, dinámico y estático, es la unitaria porque se realiza al principio. Y a veces necesitamos probar, por ejemplo, a nivel de diagramas y otros elementos estáticos, es decir, documentos. Pero ya cuando llegamos a las pruebas de aceptación, nosotros no vamos a poner al usuario a que pruebe un documento. Es decir, a que revise un diagrama a ver si está todo bien planificado. Ahí lo vamos a poner a que ejecute el programa, y toda prueba donde el programa está en ejecución se considera de tipo dinámica. Luego, ¿quién ejecuta estas pruebas? ¿El desarrollador, el usuario o ambos? No contesten a todo que ambas, por favor. Piensen bien un poquito. Estas pruebas son desarrolladas por el usuario. Quien realiza las pruebas de aceptación es el usuario, porque estamos tratando de convencerlo de que el sistema ya está terminado y él está tratando de demostrar que aún falta algo para ponernos a trabajar un poco más y no pagar todavía. ¿Cuál es el ámbito de estas pruebas o cómo se realizan? En ámbito externo, es decir, de caja negra, o de ámbito interno, es decir, de caja blanca. Esos conceptos todos se vieron el día de ayer. Externo, caja negra, o interno, caja blanca. Necesito que vayan contestando, por favor, muchachos. Así van reforzando lo que están aprendiendo.
El ámbito de este tipo de pruebas efectivamente es de tipo externo, de caja negra, porque son a nivel del usuario. A quien están orientadas, lo acabo de decir, están orientadas específicamente al usuario. ¿Cómo es su documentación? ¿Cómo es la documentación de este tipo de pruebas, formal o informal generalmente? Este tipo de pruebas, su documentación es informal, porque nosotros no podemos obligar al usuario a que levante todo un informe acerca de la prueba. Cuando las pruebas son de usuarios, se consideran como que sus informes, su documentación es informal. A lo mucho le podemos dar un papelito, un formatico sencillo, donde él, si se le presenta alguna falla, nos lo haga saber. Pero él no va a colocar detalles de qué fue lo que probó, paso a paso, etcétera, como debe hacerlo el desarrollador formalmente. Aquí tenemos como una relación entre los diferentes elementos que estamos estudiando. Mientras más abajo es más orientado al desarrollador, mientras más arriba es más enfocada hacia el usuario. Fíjense que la prueba de aceptación lo que trata de evaluar es que los requerimientos sean cumplidos, y estos dos elementos, tanto aceptación como requerimientos, son de tipo usuario. La prueba de sistema evalúa las funcionalidades, es decir, que todo trabaje correctamente. Eso está cercano al usuario, alejándose un poco del desarrollador. Las pruebas de integración evalúan la comunicación entre componentes. Cada vez está más cerca de lo que sería el enfoque del desarrollador, es decir, el código. Las pruebas unitarias evalúan los componentes independientes a nivel de código. Vean que mientras más abajo son más cercanas al desarrollador y al código del sistema, mientras más arriba son más cercanas al usuario y al funcionamiento del sistema. La de abajo, la base amarilla, se puede evaluar de manera estática, revisando el código fuente, revisando los diagramas. La de arriba, ya estamos lejos del código, la realizamos de manera dinámica. Ahí tenemos resumido todo lo que hablamos acerca de las 4 tipos de pruebas de confiabilidad. Bueno, el siguiente tipo de pruebas que vamos a hablar un poco acerca de él es la parte de las pruebas de regresión.